Antes de explicar un poquito qué nos propone esa ciencia que es el Ayurveda, pues creo que para humanizar un poco el asunto, pues os gustaría saber quizás pues que yo hace 15 años pues tuve también un trastorno serio de ansiedad, no solo esa ansiedad o esa angustia, ese estrés que más o menos tenemos la mayoría, sino que ya rebasó ciertos límites y bueno, pues entró en una patología de la ansiedad, ¿no? Que luego si queréis os cuento un poquito más en qué suele consistir. Entonces, pues fue precisamente esa crisis vital o ese experimentar en un grado muy elevado la ansiedad lo que me acercó en ese momento al yoga tomado de una manera seria, desde un punto de vista profundo. Desde el yoga desemboqué en el Ayurveda y es verdad que también en esa búsqueda de soluciones que tenemos todos cuando nos encontramos tan mal, ¿verdad? Tan malitos, que queremos pues solucionar el problema, sentirnos bien, pues también me acerqué a la psicología occidental, a la psicología sobre todo cognitivo-conductual. Como tratamiento para mí es verdad que luego también estuve profundizando. Pude ver por eso luego los nexos también de unión pues con las prácticas mentales del yoga, las prácticas meditativas. Así que bueno, esa crisis, esa gran crisis vital, llena de pequeñas crisis de ansiedad, ataques de pánico, fue lo que me hizo dejar absolutamente mi anterior trabajo, primero ponerme buena, claro, a través del yoga y el Ayurveda, y después dedicarme a profundizar en esas dos ciencias, tanto como para dejar ese trabajo anterior en una multinacional y bueno, pues después de estudiar dedicarme a compartirlo con los demás, todas estas propuestas de salud integral, ¿verdad? Así que hace 10 años, bueno, pues abrí mi centro de, como os decía, de tratamiento integral de la ansiedad, pero cuyos dos pilares son el yoga y el Ayurveda, es decir, que es un centro de yoga, de Hatha Yoga, de medicina ayurvédica, donde puede ir cualquiera, sea por el objetivo que busque, pero desde luego pueden ir, y es pues muy recomendable, las personas que están teniendo pues una patología de la ansiedad. También, evidentemente, pues tenemos un gabinete psicológico, porque luego os explicaré un poco cómo depende de qué problema de ansiedad tengamos, a qué escala, pues de qué herramientas podemos disponer. Entonces es un poco mi pequeña presentación. La conferencia se titula ¿Ayurveda para la ansiedad o algo así? Sí, bien. No sé lo que sabéis de Ayurveda los que estáis aquí. ¿Sabéis algo? ¿Hay alguien que no sepa nada de Ayurveda? Porque no me va a dar tiempo a explicar el Ayurveda. Ni siquiera Pero bueno, es una medicina, es un sistema filosófico y médico holístico, es decir, contempla al ser humano como un todo, ¿de acuerdo? Donde todas las partes, física, energética, mental, emocional, consciente, bueno, pues están lo que verdaderamente somos, ¿verdad? Están interrelacionadas y además relacionadas con el entorno, y con el entorno desde el más pequeño, social, hasta el más grande o macrocosmos, ¿no? Nos rigen ciertas leyes de la naturaleza, los biorritmos, y se encarga, como el yoga, de igual manera, son dos ciencias, esto es muy importante que lo entendamos, que no se pueden separar, que nacen en base a la misma filosofía, tienen el mismo objetivo, que es que el ser humano descubra su propósito vital y que evidentemente pues lo haga con un estado de desarrollo a todos los niveles. Físico, ahí sería la parte de la salud, que la Ayurveda se encarga de ella, mental, espiritual, que eso es donde entraría el yoga, ¿no? Pero ambas pretenden pues que el ser humano descubra el propósito existencial, ¿de acuerdo? Y recorra ese camino que es la vida pues sin sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces esta ciencia que nace en paralelo en la India, en paralelo al yoga, base, como os decía, la misma filosofía, que es la filosofía Sankhya, pues como, digamos, diferenciación con respecto a otros sistemas holísticos de medicina, pues nos habla de 3 bioenergías que están presentes en el universo, y por supuesto, por lo mismo, ¿verdad?, en el ser humano, que es un pequeño microcosmos.
cada bioenergía llamada dosha pues se encarga de una serie de funciones vitales, ¿no? Y tiene unas sedes en nuestro cuerpo y se corresponden, entre otras cosas, porque no tenemos hoy mucho tiempo, pues con el catabolismo, el metabolismo y el anabolismo. Es la primera, junto con el yoga, la Ayurveda es la primera ciencia psicosomática de este planeta. Y esto es muy importante porque estamos aquí para hablar de la ansiedad, de la ansiedad y todo lo que provoca la ansiedad, como un trastorno psicosomático que luego desencadena, ¿verdad?, muchos problemas en el soma, en el cuerpo, problemas digestivos, problemas de piel, problemas de inmunidad. Bueno, pues el Ayurveda, igual que el yoga, insisto, estas dos ciencias gemelas pues ya postulaban todos esos principios de una medicina psicosomática, ¿verdad? Que todo lo que afecta al cuerpo afecta a la mente y viceversa, para bien o para mal, equilibrándolo o desajustándolo. En esa búsqueda del ser humano por vivir feliz, que es todo lo queremos todos, nadie quiere sufrir, pues estos grandes buscadores de hace unos 5.000 años en la India pues se dieron cuenta que el gran problema, o lo que impedía que fuéramos felices, ¿no?, que encontráramos ese propósito vital o que dejáramos de sufrir, era la mente. Era el sufrimiento que la mente añade a las circunstancias que, por supuesto, pues tiene la vida, y que por eso exigía una depuración, un entendimiento, conocimiento y una optimización, ¿de acuerdo? Un desarrollo a todos sus niveles posibles. Así que fijaros, ya en aquella época, pues precisamente se veía a la mente como el gran problema y el gran creador de enfermedades. De hecho, la medicina ayurvédica, que trata desde luego cualquier desequilibrio, cualquier patología, es curativa, pero es eminentemente preventiva, o sea, lo que intenta es dar una serie de herramientas para mantener el cuerpo, el ser humano, en todos sus niveles, físico, energético y mental, en equilibrio, y evitar así que aparezca lo que llamamos enfermedad. Bueno, pues ya este sistema filosófico y médico nos hablaba de que todo empieza, que esa casa que es la salud, debe empezar por los cimientos que son la mente. Y esto, Linda, nos tiene enseguida que desembocar pues, en todas las prácticas, los objetivos del yoga como sistema también de desarrollo humano a todos los niveles, físico, mental y emocional. La ansiedad, vamos a volver un poco a lo que nos trae aquí, supongo que os traerá aquí por, bueno, pues saber un poco cómo salir de la ansiedad. La ansiedad es una respuesta, como sabéis, adaptativa de nuestro organismo, que en principio no tiene por qué ser mala. De hecho, es buena porque nos salvaguarda, nos protege. Es una reacción cuando nos sentimos pues, desbordados por algún evento, por alguna circunstancia, y tenemos que tener ciertos recursos más rápidos para actuar, para protegernos, para huir, ¿de acuerdo? O sea, está en nuestro código evolutivo. Si no hubiera ansiedad, si no hubiera miedo, pues no podríamos hacer frente, como os decía, a situaciones amenazantes, ¿no?, que han estado siempre ahí pues, desde el principio de los tiempos. Luego esa ansiedad y ese miedo es una respuesta adaptativa, es bueno, ¿vale? Surge en nuestra ayuda, nos da una serie, cuando tenemos esa situación que nos desborda, real o amenazante, pues el cuerpo, el cerebro capta esa alarma y lo traduce, lo transforma pues, en una serie de cambios biológicos incluso en nuestro cuerpo. Es decir, el corazón late más deprisa para bombear más sangre, llevar más sangre a los miembros y poder, si tengo que echar a correr, pues echar a correr. Evidentemente, pues captamos más cantidad de oxígeno también, por lo mismo. Hay una serie de cambios en nuestro ritmo cardíaco, etcétera, pues como os decía, que son necesarios. El problema es cuando pues, lo que origina o esa circunstancia amenazadora o que nos desborda no es real, o no real en el plano, pues no es lo mismo, ¿verdad? Si viene aquí alguien a atracarnos ahora,
que si mi mente está interpretando, imaginaros que mi mente interpreta o se cuela un pensamiento y Dios mío, me voy a quedar en blanco aquí en medio de toda esta gente, dando la conferencia, como pensamiento, ¿eh? Me voy a quedar en blanco, va a ser terrible, va a ser fatal. Si yo me identifico con ese pensamiento, me lo creo de verdad, depende de lo que me importe, claro, de lo que le importe a mi ego, va a empezar la misma reacción fisiológica en el cuerpo, ¿de acuerdo? Va a sentir aquello como una amenaza y el corazón pues también va a latir a otro ritmo, se van a segregar ciertas hormonas, se van a soltar y yo lo voy a experimentar como algo amenazante, tan amenazante que incluso me voy a bloquear, voy a tener incluso los músculos también se van a contraer, puedo incluso hiperventilar. He puesto un ejemplo muy tonto, pero que nos pasa a todos. A lo mejor lo manejamos, pero así funciona la ansiedad. El problema es cuando llega a ser muy limitante. Muy limitante, cuando ya aparece una crisis de ansiedad porque todos durante bastante tiempo hemos estado acarreando el estrés, que eso sí que lo vivimos cada día, todo el mundo, y si ese nivel de estrés, ese umbral es muy elevado y hay ciertos patrones también psicológicos, es decir, tengo una determinada forma de ser o de pensar más controladora, ya hablaremos también de esto, pues es posible que se produzca un día en el que, aunque no nos demos cuenta, un cierto pensamiento, un pensamiento mecánico, ¿de acuerdo?, automático, detone toda esa reacción en cadena. Nosotros nos vemos amenazados porque nos creemos que va a pasar eso. Si yo, el pensamiento, en lugar de quedarme en blanco en esta conferencia, es que me va a dar un infarto mañana porque, me noto que me está latiendo un poquito más fuerte o rápido el corazón de lo normal. Y realmente se cuela ese pensamiento y yo me creo que me va a dar ese infarto, evidentemente, pues todo el cuerpo empieza esa descarga química, empieza esa preparación, puede interpretar la mente que aquello, evidentemente, es una confirmación. Todos esos síntomas, que son buenos, son porque se está preparando mi cuerpo para luchar o huir. Pero claro, yo no lo sé. Yo solamente siento que me falta el aire, que el corazón late más deprisa, que tengo parestesias en las extremidades y entonces digo, pues entonces sí que me va a dar el infarto, ¿no? Está claro. Esa es una especie de miedo al miedo, que se queda absolutamente grabado, se queda en nuestro software mental, de alguna manera, pues se queda ya esa amenaza instaurada. De la misma manera que cuando somos pequeños, pues tocamos el fuego a lo mejor la primera vez y cuando nos quemamos ya es una reacción de alarma que se queda ahí también instaurada y nos permite pues no volver a tocarlo. El problema con estos, claro, los miedos infundados, pues claro, se cronifica el asunto, ya empieza a tener miedo al miedo. Eso es un poco el círculo vicioso de la ansiedad, ¿no? Los síntomas, el pensamiento que genera una emoción, miedo a que te vuelva a pasar. Así que en diferentes grados, desde la ansiedad o el estrés más o menos elevado que tenemos todos en la ciudad, que nos produce cierta angustia, cierta sensación displacentera de ir siempre corriendo, de estar pensando, nunca conectando con lo que estoy haciendo, con lo que está pasando, ¿no? Siempre pensando en lo que va a pasar o en lo que ya pasó. Ese es el gran problema de nuestra mente, por eso tenemos ansiedad, porque la mente, entre otras cosas, nunca está aquí y ahora. Pero desde ese, vamos a llamarle ansiedad generalizada, más o menos moderada, estrés o angustia diaria, hasta una patología de la ansiedad, una patología o trastorno del pánico con o sin agorafobia, pues es verdad que hay un camino, ¿no? Y la diferencia la marca cuánto llega a limitar a la persona, porque la persona la puede llegar a limitar tanto como para no querer salir de su casa o empezar a evitar una serie de conductas, de lugares donde se siente insegura, se cree que no va a poder, si le da esa crisis de ansiedad, que le falta el aire, que le palpita el corazón, no va a poder tener la ayuda necesaria, quizás deja de coger el coche. ¿Entendéis? No sé si a algunos os ha pasado, habéis tenido alguna crisis de ansiedad o a alguien pues de vuestra familia, pero puede llegar a ser así de complejo y si no hacemos nada, pues ¿qué sucede? Que evidentemente eso se va
cada vez cronificando más, ¿de acuerdo? Porque es una respuesta, como os decía, de alarma, una señal que tenemos de miedo que cada vez se hace más potente si yo no la cruzo, si yo no pongo los medios para cruzarla. Entonces, da igual si es, aunque luego, bueno, matizaremos para los trastornos más graves también qué consejos dar. Pero todo lo que voy a empezar a hablar ahora nos va a servir, todo lo que nos propone tanto el Ayurveda y precisamente porque es el Ayurveda incorpora el yoga, es decir, todo lo que propone el Ayurveda para tratar la ansiedad, incluidas ciertas técnicas específicas de yoga, van a valer para toda esa gradación de intensidad o de limitación de la ansiedad, ¿de acuerdo? Desde un alto nivel de estrés en el que empiezo a tener problemas de sueño, no duermo bien, el sueño es irregular. Además, la ansiedad, como cualquier otro conflicto mental, es un ladrón de energía increíble, porque la mente es un ladrón o un dador de energía. Incluso a veces puede serlo más que el propio alimento. Entonces, si tengo esos síntomas, si estoy fatigado, si estoy muy disperso, fallos de memoria o la mente muy embotada, problemas de sueño, me angustio, me irrito con facilidad o magnifico mucho las cosas, enseguida hago un mundo, ¿verdad?, de cualquier pequeña cosa, estoy siempre con él. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Desde, aunque sea muy leve, hasta un gran problema de agorafobia que trataremos, un trastorno de ansiedad ya pues más elevado, sirve todo lo que os voy a contar ahora mismo. ¿Qué propone la medicina ayurvédica para tratar la ansiedad? De esas 3 bioenergías que os comentaba antes, que se encargan absolutamente de todas las funciones en el ser humano, hay una que se encarga del sistema nervioso central, que se llama, el nombre es lo de menos, ¿vale? Pero nos quedamos con la idea. Se llama Vata, con V, el dosha o la bioenergía, energía sutil, metabólica, Vata. Rige, como os decía, el sistema nervioso central. Y se tiene que equilibrar con los opuestos a una serie de cualidades que ya tiene esta bioenergía, que sus cualidades son fría, son seca, es ligera, es móvil, es irregular. Entonces, esto es muy importante para entender, desde el punto de vista ayurvédico, se entiende, cómo tengo qué cosas puedo hacer para combatir la ansiedad en menor o en mayor grado, incorporando en el día a día una serie de rutinas, de cambios que, insisto, tengan las cualidades opuestas a las que os he descrito, es decir, cualidades de calor, de humectancia, de oleación también, el tema de los aceites es muy importante, en Ayurveda, de quietud, de enraizamiento, de peso. Eso lo vamos a ver ahora. Antes que nada, para un problema que es que atañe a la mente, al sistema nervioso, lo que siempre te va a prescribir la medicina ayurvédica, porque está dentro de sus principios básicos, que todo lo que afecta a la mente afecta al cuerpo y que es ahí por donde hemos de empezar el reequilibrio, te va a aconsejar para tratar la ansiedad practicar ciertas técnicas de yoga. Y digo ciertas técnicas de yoga y ciertos yoga porque no todos pues son válidos para estos problemas. En concreto, las técnicas más ansiolíticas, lo que tengo que buscar, ¿verdad?, es ese opuesto, descender ese dintel de la ansiedad. Da igual cómo esté la persona, que esté muy acelerada mentalmente, hay ciertas prácticas que se pueden hacer con el cuerpo que enseguida van a tener un efecto en el sistema nervioso central y, por eso mismo, en la mente, calmándola, sosegándola. Y evidentemente, bueno, pues todas esas reacciones que decíamos, subir la adrenalina, la tensión arterial, las palpitaciones, la noradrenalina, el cortisol, va a poco descender a sus niveles normales. ¿Qué prácticas son esas del yoga para los trastornos de ansiedad? Pues especialmente algunas posturas estáticas de Hatha Yoga, que es el yoga psicofísico original, luego se han derivado muchos yogas que trabajan también con el cuerpo para tener un efecto sobre el sistema de energías y la mente, pero algunos son más dinámicos y eso sería lo que menos necesita una persona con ansiedad, por las cualidades que os decía, como esa bioenergía Vata está agravada y es una energía que ya
tiene mucho que ver con el movimiento, con la actividad, lo que tengo que hacer es buscar la quietud, entre otras cosas. El Hatha Yoga, por si no lo sabéis, utiliza entre todas sus gama de herramientas o de técnicas lo que son los asanas o posturas sedentes, es decir, una postura que se mantiene durante un tiempo estática y durante ese tiempo se tiene que respirar de una manera concreta, bastante profunda, bastante lenta, lo cual ya también ayuda a calmar la mente, y la postura por sí misma está incidiendo ciertos masajes o presiones pues en glándulas, en órganos, evidentemente tiene una respuesta porque se trabaja mucho con la médula espinal, por lo tanto con el sistema nervioso, y obtenemos una respuesta muy ansiolítica. Pero dentro de los asanas hay algunas específicamente más ansiolíticas. Todo el Hatha Yoga es muy ansiolítico. Insisto, la persona que tenga un trastorno de ansiedad, como una de las mejores herramientas que le va a proponer el Ayurveda es la práctica del Hatha Yoga, pero no de todas tampoco las técnicas. En cuanto a asanas, sobre todo tienen que predominar posturas de flexión de la columna hacia adelante y torsiones espinales. Sobre todo, hay que evitar las posturas en las que no haya un enraizamiento también, es decir, posturas demasiado de equilibrio o posturas que vayan un poco en contra de la gravedad, porque lo que necesita esa energía que ahora está perturbada, ese dosha vata, es enraizar, ¿de acuerdo? Es quietud, como hemos dicho, y también, como es muy ligero, pues predominan esos elementos más sutiles, ¿no? El viento, el aire, perdonar, y el espacio, pues necesita tierra, necesita enraizar. No solo en el suelo, también le viene bien hacer trikonasana, hacer alguna postura, pero de enraizamiento, ¿entendéis? Y sobre todo, flexiones de la columna hacia adelante, torsiones espinales, porque se ha demostrado que son las más sedantes, las más ansiolíticas. Como respiraciones, sabéis que el Hatha Yoga, dentro de su cuerpo de técnicas, incorpora técnicas de control y expansión de la energía vital, llamadas pranayama, que utilizan la respiración. A veces se traducen como técnicas de control respiratorio, no pasa nada. Dentro de todas las que hay, las mejores para una persona que tenga ansiedad son, sin duda, las respiraciones, una vez que hemos aprendido a respirar abdominalmente, que sería muy importante porque, cuidado, la respiración profunda lenta que propone el yoga y la ansiedad son respuestas incompatibles. Esto es científicamente, es decir, que nunca se puede dar simultáneamente. Una persona no puede tener una crisis de ansiedad si estuviera respirando con la parte baja del tracto respiratorio, la zona del abdomen, y de una forma muy lenta. Esto es así. Pues ya, con ese dato, tenemos una herramienta a nuestro alcance muy útil, no solo para cuando me siente en mi casa a hacer, venga, vamos a hacer lo que queramos, 15, 20, 30, 40 minutos de estas prácticas que son buenas para todos. No tengo por qué esperar a ver las orejas al lobo y tener que ir al psiquiatra o al psicólogo porque tengo una crisis de ansiedad. Si quiero vivir mejor, si quiero tener cierta claridad, estabilidad mental, más sosiego, tendríamos que incorporar un poco de higiene y equilibrio mental, que es lo que nos propone el yoga, ¿verdad? Dado que es tan importante la mente. Pues fijaros, aparte que yo pueda hacer ejercicios de respiración para este propósito, sentirme mejor, pensar con más claridad, no tener tanto estrés, deberíamos primero aprender a respirar a lo largo del día, porque es lo más esencial. También lo más básico, por eso lo más esencial, respirar. Respiramos fatal porque nuestra mente está continuamente de aquí para allá. No para. Al no parar, al estar siempre desplazándose hacia los objetos de los sentidos, lo que tengo que hacer mañana, lo que hice ayer, inmediatamente se perturba nuestra respiración natural y equilibrada. Si nosotros nos observamos cuando estamos muy angustiados, estamos discutiendo con alguien, estamos con mucho miedo, estamos con una emoción muy perturbadora y pudiéramos simplemente tomar conciencia de cómo estoy respirando, y si no hacer la prueba, veréis que en ese momento se respira de una forma muy superficial, con la parte alta, a veces por la boca, que es lo peor, muy rápida y de una forma muy entrecortada. Es decir, a cada estado mental le corresponde un tipo de respiración. Y esto es lo que estudiaron pues, los yogis también en la antigüedad. ¿Y qué hicieron? Invertir el proceso, propiciar ciertos estados mentales de integración, de calma, de sosiego, de claridad,
operando sobre la respiración, directamente sobre la respiración. No significa que tenga que hacer a lo largo del día retener el aliento, como hacen las prácticas de pranayama, pero sí darme cuenta que estoy respirando con la parte alta. Y si miramos a nuestros hijos, sobrinos, nietos, veremos, dado que todavía no ha empezado ese caos de la personalidad y del ego que está siempre desplazado hacia fuera, ¿no? Buscando fuera lo que tiene dentro, pues veremos que están respirando con el abdomen y de una forma muy lenta, muy tranquila, los bebés, los niños pequeños. Nosotros hemos perdido esa respiración y si queremos combatir ese estado más o menos displacentero que es la ansiedad, tenemos que volver a aprender a respirar. Así que lo primero, respiración abdominal. Una vez que vuelvo a respirar, que es la forma natural, ojo, si me tumbo en el suelo y puedo poco a poco observar dónde nace la respiración, observaremos que es en una zona más o menos cercana al ombligo, por esa zona, llevando el aire y enlenteciendo la respiración. Una vez dominado esto, podremos aprender la respiración completa y empezar a incorporar retenciones del aire a pulmón lleno que hacen mucho más sedante, ansiolítica, la técnica, ¿de acuerdo? Eso cuando estemos en casa, evidentemente. Respiraciones pues completas con retención del aliento y las exhalaciones, que es el efecto todavía más sedante, las exhalaciones largas, más largas que las inhalaciones, ¿de acuerdo? Así que tenemos ciertos asanas que podemos fácilmente en internet, pues con solo hacer la pinza, la cobra, 2 torsiones espinales, valdría. Una respiración que podría ser, como os digo, la más básica, abdominal o completa, lentas, con una ligera retención, siempre más lenta la exhalación que la inhalación. Y también, quien lo sepa o pueda indagarlo, respiraciones alternadas. Una respiración equilibrante muy específica para poder armonizar esa bioenergía vata, responsable del sistema nervioso central que ahora está perturbada, ¿verdad?, con la ansiedad. Respiraciones alternadas, donde vamos cambiando la fosa nasal para captar el aire. Técnicas de relajación. Evidentemente el yoga dispone pues también de algunas técnicas de relajación que tenemos que incorporar, porque es nuestra mejor medicina. O sea, para que yo tenga energía, paradójicamente, aunque si lo pensáis veréis que tengo razón, para que yo tenga energía necesito parar. Pero claro, uno dice, bueno, vale, pues ya me meto en la cama por la noche, ya paro. Eso no funciona así, porque cuando tú tienes mucho conflicto mental de todo tipo, pues quizás, no siempre, porque cuando la ansiedad es severa ni siquiera te deja dormir, pero quizás te duermas, pero en el subconsciente la mente sigue intentando pues lidiar y bueno, pues resolver todos esos conflictos, de manera que uno se levanta a veces incluso más cansado. No sé si lo habéis experimentado, tenéis a alguien cerca que le pase esto. Entonces, no solo, o sea, lo que propicia ese descanso profundo por la noche, que a las personas con ansiedad se les escapa, es una de las cosas que nos empieza a fallar, sino poder tener a lo largo del día un nivel, un estado de mayor equilibrio, de mayor quietud, podemos acudir a las técnicas también de relajación, sobre todo pues al caer la tarde, ¿verdad?, después de nuestra jornada. Pues oye, hay algunas grabaciones de pequeñas técnicas de relajación, pero yo os recomiendo, evidentemente, la relajación yógica, que es como una rotación de la consciencia guiada, que la podéis hacer vosotros, donde tumbado boca arriba, si puede ser mejor en una superficie dura, ¿vale?, porque por antagonismo el cuerpo se relaja antes en una superficie dura que en una blanda, con una esterilla, una alfombra es suficiente en el suelo. Con los brazos y las piernas separados, vamos desplazando la atención consciente lento desde los pies hasta la cima de la cabeza, sin dejar ninguna parte al azar. Paro brevemente en cada una de esas zonas, músculos de pies, de piernas, abdomen, espalda. Paro un poco, es decir, percibiendo, ¿de acuerdo? Conscientemente pongo ahí la atención e intento al exhalar aflojar desde dentro esa zona. Un poquito más y sigo escaneando, sigo recorriendo el cuerpo, ¿sí? Poco a poco. Cada zona me paro un poco y al exhalar la aflojo. Esto se puede hacer por uno mismo, hay, como os digo, grabaciones guiadas. Pero esa es la relajación yógica, es decir, la que hace una rotación de la consciencia parte a parte del cuerpo
y la va aflojando esas zonas. No tiene nada que ver el efecto que si tú te tumbas en el sofá y la mente está pues a por uvas, como acostumbra, ya pensando, uy, mañana tengo que hacer esto y lo otro, porque justo ahí lo que pasa en ese momento es que se está tensando más el cuerpo. Cuanto más se agarrota el cuerpo y los músculos, todavía añades más tensión mental y emocional, y viceversa. ¿Entendéis la diferencia? Si yo llego a casa y digo, he tenido un día muy largo, me voy a tumbar en el sofá, voy a relajarme, ¿no? Decimos, voy a relajarme. Y resulta que me tumbo en el sofá. Pero como nadie nos ha enseñado a tener mínimamente ninguna técnica de conocimiento de nuestra mente, de desarrollo de nuestra mente, de limpieza de nuestra mente, la mente es mecánica, es dispersa, me toma a mí, me controla a mí y va a empezar a fluctuar de pasado a futuro. Tengo que hacer esto, lo otro. Ay, y si mañana no resuelvo esto, verás tú. Esa es la semilla de la ansiedad, ¿eh? El pensamiento, la identificación con el pensamiento. Todos tenemos ese tipo de ansiedad y ese malestar y puede llegarnos a hacernos mucho daño porque vivimos en una ilusión constante. Nunca estamos en lo que está pasando, sino imaginando o recordando, etcétera. Pero a lo que iba del cuerpo-mente es que en ese momento que tú estás tumbado teóricamente en el sofá para relajarte y la mente está está divagando de forma mecánica, presuponiendo que va a pasar esto o lo otro, cuando las cosas no son bonitas por las que está transitando la mente, pues el cuerpo se encoge, se crean corazas musculares, ¿de acuerdo? Los músculos se contraen, las articulaciones. Y ese esquema muscular, articular, a su vez, inmediatamente está generando todavía más tensión mental, ¿sí? Más ansiedad. Y viceversa, más ansiedad, otra vez, más tensión en esas corazas musculares. Es un círculo vicioso que es difícil de romper. Y encima, pues claro, nos seguimos sintiendo angustiados. Nada que ver con lo que os decía, con una relajación que es meditativa en el sentido, ya sabéis, la meditación lleva a la mente pues en una dirección donde yo quiero, conscientemente, con exclusión de todo lo demás. En la relajación, ¿dónde la lleva? Parte a parte del cuerpo, lo va recorriendo. No para reflexionar, ¿de acuerdo?, o imaginar, sino para sentir. ¿Siento o no siento el dedo gordo del pie, o el gemelo, o la articulación de la rodilla, los músculos de la pierna? Y cuando lo siento, al exhalar, lo aflojo. Así que es tercera técnica que tiene el Hatha Yoga, ¿verdad? Como esa primera herramienta que la Ayurveda te propone de controlar, reducir o combatir definitivamente la ansiedad. El Hatha Yoga hemos dicho que serían básicamente ese tipo de asanas, de posturas sedentes, ese tipo de respiraciones, la relajación consciente e incluso una técnica que va todavía más allá de esa relajación ordinaria, esa rotación de la consciencia, que puede ser 5 minutos, 10, que ya es la técnica de Nidra Yoga, que es más larga y también hay audios, Yoga Nidra, Nidra Yoga, lo encontraréis de las dos formas. Puede ser incluso media hora, eso sí que necesita ser guiado, ¿eh? Hay audios para, bueno, pues ponértelo y atravesar diferentes fases conscientes, la rotación de la consciencia, la observación de la respiración, visualizaciones, para promover ese estado también de calma. Así que eso en cuanto a el yoga. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y la meditación que apunta directamente a la mente si lo que tenemos es un problema en la mente? Pues fijaros, eso mismo hace muchísimos años le dije yo a Ramiro Calle, ¿no? Cuando en su centro, pues al ir con la ansiedad, pues me sorprendió porque me mandaran 2 clases de Hatha Yoga, de este yoga psicofísico, por una de meditación, ¿entendéis? O sea, el doble de psicofísico que de mental. Y yo dije, pero si el problema está en la mente, si acabo de venir del psicólogo, ¿no?, del psiquiatra, ¿cómo es esto? Luego, evidentemente, pues lo entendí y vivencialmente y científicamente también. Y es lo que os comentaba. Aunque el problema está en la estructura psicológica, en la mente, por nuestro sistema de creencias, por el ego que está siempre intentando controlarlo todo, siempre está de alguna manera proyectado a conseguir cosas, al deseo, al apego, y en sentido opuesto, ¿no?, rechazando otras. La persona que tiene una crisis de ansiedad lo primero que hace es aborrecer esa sintomatología, odiarla hasta tal punto que por eso tiene miedo a que se repita. Esas son las causas esenciales del sufrimiento, el apego y la aversión. Y todo está en la mente. Cuanto más perfeccionista, más controladora sea una persona, más va a sufrir de ansiedad. Pero no funciona luego ponerse a meditar una persona que está con un grado tan elevado de ansiedad. Aunque hay que apuntar ahí
¿sí?, a la mente, y va a ser la solución. Es imposible que esa persona, con ese grado de dispersión, con ese movimiento tan, esa vorágine en la superficie de la mente, ¿verdad?, de ideas, de deseos, de recuerdos, de emociones, la digas que se concentre en la respiración y lo haga. Imposible, porque tiene que haber unas condiciones básicas de estabilidad para poder meditar. ¿Me entendéis? Un caldo de cultivo básico. ¿Y eso que lo consigue? Estemos como estemos de ansiosos o las técnicas psicofísicas. Es decir, una persona puede venir fatal a una de mis clases, imaginemos, con un grado de ansiedad, me refiero, de pánico terrible. Y da igual cómo esté su mente, que si termina de hacer esas posturas mantenidas, esas respiraciones lentas, reteniendo el aliento, esa relajación, al final de esas 3 fases, por el efecto que os he dicho sobre el sistema nervioso, su mente se ha calmado, se ha sosegado. Es totalmente otro mapa, otro panorama, paisaje mental totalmente distinto. Toda esa magnificación que tenía al principio, ese sufrimiento, no está. Y ahora sí puede ponerse a meditar. Le va a costar, como nos cuesta al común de la humanidad, concentrarnos, etcétera, etcétera. Pero va a poder hacerlo con un mínimo de solvencia. ¿Me entendéis? Y al principio es más importante el trabajo psicofísico que, en este caso, en el caso del yoga, que la meditación. ¿De acuerdo? Así que la parte del yoga, eso es lo que aconseja la Ayurveda en cuanto a técnicas para la ansiedad. No cualquier tipo de yoga, evidentemente, o sea, por eso os he dicho, no yogas dinámicos, porque más actividad en el cuerpo genera más actividad en la mente y lo que queremos es calmarla. No yogas muy energéticos, kundalini, etcétera, está muy bien, pero no es para el momento, ¿de acuerdo? Ahora necesitamos hatha yoga. Y dentro del hatha, esas técnicas que os he dicho, y luego empezar a incorporar algo de meditación, ¿de acuerdo? Si estamos atravesando una patología de la ansiedad, a veces hay que evitar ciertas técnicas también meditativas al principio porque pueden suponer una sobreexposición, ¿no?, a las situaciones que teme la persona. Imaginemos que decimos que se concentre en la respiración. O sea, a veces el solo hecho de fijar la atención en la respiración mínimamente la acelera y puede incluso a la persona quizás hacerla un poco hiperventilar. Si hiperventila, a lo mejor la entra un poco de mareo, que para ella puede constituir una sensación que le recuerde lo mal que lo ha pasado en la crisis de ansiedad y, por lo tanto, en ese momento, otra vez, genera una emoción de miedo, un rechazo, y eso pone toda la maquinaria psicofísica otra vez con las sensaciones, más miedo. Entonces, cuidado, tendrían que ser ciertas técnicas de meditación, sobre todo con visualización pues, de algún paisaje relajante. Ya sabéis que la meditación no es relajación para nada, ni lo pretende, pero es verdad que hay algunas técnicas que pueden inducir a un estado pues, de más relajación. O sea, no trabajar con sensaciones o con respiración, en algunas personas puede ser un problema, si decimos que observen las sensaciones, por ejemplo. Ejercicios de pura concentración. Yo siempre recomiendo a las personas que vienen al centro con problemas de ansiedad, bueno, y que están en las clases mías de psicoyoga, es una clase un poco más larga donde hacemos trabajo psicofísico y un poquito de meditación, pues cosas muy neutras, pero que consiguen aislar la mente o focalizarla en algo que no le va a dar la sensación a la persona que pueda ser que pueda ser alarmante porque ya no es de su propio cuerpo, como por ejemplo la concentración sobre los sonidos que se van produciendo, suele ser muy buen ejercicio. También las ciertas visualizaciones, como os decía, las de pura concentración a veces son demasiado monótonas, ¿no?, figuras, colores, etcétera. Pero en cuanto ya ponemos algo que por el símbolo de la imagen sí que relaje nuestro subconsciente o nuestro inconsciente, pues la cosa cambia. Entonces, un cielo estrellado, despejado, o un paisaje en la naturaleza, o el horizonte, o ciertos, esos horizontes, pero con matices de luz siempre como anaranjada, por eso utilizamos el atardecer. Esas visualizaciones pues también contribuyen, aparte de que están trabajando lo que persigue la meditación, que la mente esté donde nosotros queramos, adiestrándola de continuo para que no se disperse, ¿verdad?, se vaya continuamente. Aparte de que estamos trabajando ese entrenamiento mental,
estamos induciendo una respuesta de sosiego. Muy, muy bueno también utilizar los mantras, utilizar el sonido. El sonido, digo, en el ejercicio de meditación, ¿no? Es algo también muy neutro para personas que tengan trastornos de ansiedad, pues, o bien mentalmente repetirlos o incluso físicamente, es decir, emitiendo el sonido, ¿no? Porque, entre otras cosas, fijaros, no solo la mente se concentra solo en la repetición de ese mantra, sino que para poder hacerlo la exhalación se alarga automáticamente en casi todos los mantras que se utilizan dentro del yoga. El propio mantra semilla, ¿no?, más universal, el mantra Om, es la salida del aire la que origina el sonido, origina la vibración y lo hace alargándolo. Entonces estás cumpliendo ese doble efecto, ¿no? Respiración más larga otra vez, por lo tanto una respuesta de sedación sobre el sistema nervioso central, y estás concentrando la mente, evitando pues que en la medida de lo posible que se disperse. Dispersarse siempre se va a dispersar. Esa es otra. Esto daría para otra conferencia, pero es importante no añadir tensión mental. O sea, cuando estoy meditando la mente se va a ir millones de veces, no pasa nada. Tengo que mantener la ecuanimidad que pueda, simplemente darme cuenta y regresar a ese ejercicio. Bueno, eso en cuanto al yoga. ¿Qué más nos propone la Ayurveda para tratar la ansiedad? Porque eso es una parte, ojo, muy importante, porque es ir al quid de la cuestión. Con el tiempo, si meditáramos, entenderíamos cómo funciona la mente automática, podríamos conseguir enraizarnos en esa conciencia testigo, donde estás ya más libre, más independiente de todos esos procesos mentales, todos esos pensamientos mecánicos, y no te los crees, no te arrastran, que eso es lo que le pasa a la persona con trastorno de ansiedad, que evidentemente se une al pensamiento, se lo cree, empieza a divagar y empieza a hacer una bola enorme, ¿verdad? Entonces, claro, la emoción que lleva implícita, ese pensamiento con el que me identifico, pues si es malo, claro, me invade, me inunda por completo, ¿vale? Y me siento mal, incluso puedo creerme, pues eso, que me voy a morir, que me voy a volver loco. Entonces, claro, la meditación tiene una acción eficaz como ninguna, pero necesita un tiempo, porque llevamos 20, 30, 40 años, los que tengamos, con una mente muy mecánica, sin haber hecho nada por higienizarla, como decía, por desarrollarla. Pues ahora necesitamos tiempo, pero lo importante es ponerse con ello, para entender la mente y poder sacar todo su potencial. Mientras tanto, ese tiempo, tenemos más herramientas que nos da el Ayurveda para controlar la ansiedad. Hemos dicho antes que la bioenergía que está perturbada, según los postulados ayurvédicos, de esas tres que están en nuestro cuerpo, es el dosha vata. Y hemos dicho sus cualidades, que son las mismas que los elementos sutiles, como estados de la materia, energía que la componen, que son el aire y el espacio. Es decir, que es fría esa energía, que es seca, áspera, que es muy móvil, muy dinámica, muy irregular. Y por eso necesitamos todos los opuestos. Si esto nos queda claro, entenderemos la rutina diaria que propone el Ayurveda. Por ejemplo, la alimentación. Bueno, el sistema nervioso, el cerebro, funciona, las impresiones mentales, las emociones, también de la energía sutil de ese prana que viene con el alimento. O sea, lo primero que tengo que hacer ni siquiera es vaya, qué tarde. Ni siquiera es algo, ¿cómo deciros? Que sea solo exclusivo de problemas de la ansiedad. Todos, para nuestra salud física y mental, necesitaríamos evitar todos los alimentos desnaturalizados, procesados, refinados, sacarlos de nuestra dieta. Eso por descontado. Y es lo que más abunda. Y por eso es tan pobre nuestra inmunidad, por eso también tenemos más predisposición a sufrir problemas de ansiedad, ya que, por ejemplo, los azúcares refinados pues agotan la serotonina, un neurotransmisor muy esencial para el estado de ánimo, para el sueño profundo, justo lo que se descabala, ¿verdad?, con la ansiedad. Así que alimentos, vale, 10 minutos, sí. Alimentos muy frescos, de la temporada,
lo que está dando nuestra región y en ese momento. Que los cocinemos nosotros, que utilicemos aceites de primera presión en frío y cuidado, muy importante, la comida que balancea este dosha ahora desajustado tiene que ser especialmente, estar bien, no solo húmeda, sino un poquito oleosa, pero estos aceites se entiende de buena calidad, no fritos, no me refiero a fritos, ¿de acuerdo? Esos guisos que ahora en otoño pues nos los pide casi el cuerpo, ¿verdad? Que tienen un poquito más de aceite, que son calientes, comida, como os decía, consistente en el sentido del peso y de la textura, caliente, húmeda, es decir, ahora pues esos pucheros vienen muy bien, alimentos frescos, que hayamos encontrado frescos, que los hayamos cocinado nosotros, con el uso de ciertas también pues especias que calienten, las especias un poquito caloríficas y carminativas, un poquito de jengibre, de pimienta negra en la alimentación para la ansiedad es fundamental. Estas especias, la cúrcuma también equilibra por otros motivos. ¿Qué más cositas tenemos que hacer todos los días? Pues como el sueño está un poco más ligero y hay algo que favorece muchísimo el sueño profundo, es ese masaje de aceite que propone la Ayurveda a todos, el automasaje en casa con aceite de sésamo caliente, todos los días. Pero, aparte de masajear el cuerpo con ese aceite de sésamo, también de primera presión en fría calentado, antes de irnos a la cama, ya de manera, o sea, aunque lo hayamos hecho durante el día, el masaje en todo el cuerpo, al ir a la cama solamente las plantas de los pies, con ese mismo aceite muy caliente, con bastante presión en lo que es el arco plantar, es un inductor al sueño profundo maravilloso. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué nos dice la Ayurveda? Hay ciertas... mantener los horarios regulares, por favor, es importante, puesto que Vata es irregular. No solo de las comidas, intentando además que la comida del mediodía no se vaya más allá de las 2 de la tarde, que es cuando la digestión está más preparada para ello, entre 1 y 2, en la medida de lo posible. Que cenemos por la noche también prontito, porque esa capacidad digestiva, pues a medida que se esconde el sol, pues va siendo más, se merma, y eso tiene también un efecto, como os decía, en la parte mental. Y fijaros, nada o evitar las cosas precisamente en la comida frías, crudas, ligeras me refiero, que estén llenas de aire, como esas tortitas de arroz o de... Sí, de arroz son, ¿no? Que son muy, prácticamente son como pavesas. Ya tiene esa bioenergía, el dosha vata, ya tiene ese elemento aire, por eso está, cuando hay tanta ansiedad, estamos tan dispersos, está la mente. Necesitamos, con los opuestos, bajar a tierra. Y es muy importante. Así que la comida, esa consistencia, esos panes más densos, evitando, como os he dicho antes, quitando las harinas refinadas, que eso hay que quitarlo. Evitando los crudos, lo frío, las cosas que tengan gas, lo seco, todas los crackers, esas cositas secas. Ahora no, ahora necesitamos buenos aceites de buena calidad. El ghee, por ejemplo, la mantequilla clarificada viene muy bien, aparte del aceite de sésamo o el de oliva para ingerir. Insisto, esos aceites, por favor, siempre no refinados, estamos en las mismas. ¿Qué más podemos hacer? Hemos visto a lo largo del día horarios regulares. Si hemos dado nuestro tiempo para esas prácticas que apuntan directamente a la mente, esas prácticas del yoga, ¿verdad? Podemos hacerlo, eso da igual, por la mañana o por la tarde. El automasaje es muy importante. Estamos hablando de cosas puramente de la ansiedad. Pero la Ayurveda, si queremos mejorar un poco la purificación física y mental, pues deberíamos de empezar la mañana todos con esa limpieza de la lengua y ese beber ese vasito de agua calentita con un poquito de limón, ¿de acuerdo? Esto también, insisto, aunque parecen cosas muy físicas, tienen un efecto sobre todos los parámetros que se desequilibran de este biotipo, ¿de acuerdo? La purificación es muy importante. Para dormir, puesto que hemos apuntado un par de cosas, también el Ayurveda dispone de una, bueno, para dormir, para la ansiedad en general, incluso ese sueño irregular ligero o insomnio en los casos peores, tiene fabulosas combinaciones herbales, muy poderosas, pero inocuas de
en cuanto a efectos secundarios, se pueden combinar con otras cosas que pueda estar tomando la persona, que le hayan prescrito, ¿verdad?, para otros problemas. Por ejemplo, las mejores son la Witania somnífera, es el nombre en latín, ashwagandha, lo encontraréis el nombre en sánscrito, el nombre ayurvédico, ashwagandha, Witania somnífera. Es un adaptógeno para el estrés, para un inmunomodulador del sistema nervioso central, estupendo. Brahmi también, la Bacopa monieri, igual. Incluso pues favorece la memoria, todas las capacidades cognitivas, aparte de controlar un poquito bastante la ansiedad. Lo que pasa es que Brahmi, la única diferencia con ashwagandha es que se prescribe para personas que ya están empezando a tener un tono anímico más bajo, no digamos depresión, pero que esa ansiedad les ha llevado un poco a cierta distimia, a cierta melancolía. Así que esas son las pautas básicas de cambiar la alimentación con esos atributos, hacer regulares todos los hábitos. Si hacemos yoga todos los días a la misma hora, las comidas a la misma hora, intentar la regularidad es fundamental. Si necesitamos, hay recursos, hay remedios herbales que podemos utilizar, esos dos son los mejores. No sé si tenéis alguna pregunta que nos echan ya, así muy, muy rápida. De todas maneras, por favor, si a alguien se le queda algo en el tintero, que a mí es lo que me interesa y no podemos solucionar ahora, me podéis escribir un mail a mi centro, que yo contesto siempre a todo el mundo y es muy facilón. Yo no sé si en el brochure que tienen ellos tienen lo del centro, pues es violeta@elnombredelcentro.com, por si tenéis alguna duda. Porque lo importante es ayudar a las personas que tienen ese problema, ¿de acuerdo? Y a veces son cosas tontas que os respondo sin ningún problema y os pueden ayudar. Así que violeta@padmasanacenter.com, el nombre del centro.com. Y ya nos echan, ¿verdad? Bueno, estoy de todas maneras por aquí fuera por si me queréis preguntar algo. Muchísimas gracias. Que tengáis buena tarde. Gracias. De este planeta. Y esto es muy importante porque estamos aquí para hablar de la ansiedad, de la ansiedad y todo lo que provoca la ansiedad, como un trastorno psicosomático que luego desencadena, ¿verdad?, muchos problemas en el soma, en el cuerpo, problemas digestivos, problemas de piel, problemas de inmunidad. Bueno, pues el Ayurveda, igual que el yoga, insisto, estas dos ciencias gemelas pues ya postulaban todos esos principios de una medicina psicosomática, ¿verdad? Que todo lo que afecta al cuerpo afecta a la mente y viceversa, para bien o para mal, equilibrándolo o desajustándolo. En esa búsqueda del ser humano por vivir feliz, que esto lo queremos todos, nadie quiere sufrir, pues estos grandes buscadores de hace unos 5.000 años en la India pues se dieron cuenta que el gran problema o lo que impedía que fuéramos felices, ¿no?, que encontráramos ese propósito vital o que dejáramos de sufrir, era la mente. Era el sufrimiento que la mente añade a las circunstancias que, por supuesto, pues tiene la vida, y que por eso exigía una depuración, un entendimiento. Pude ver por eso luego los nexos también de unión pues con las prácticas mentales del yoga, las prácticas meditativas. Así que bueno, esa crisis, esa gran crisis vital, llena de pequeñas crisis de ansiedad, ataques de pánico, fue lo que me hizo dejar absolutamente mi anterior trabajo, primero ponerme buena, claro, a través del yoga y el ayurveda, y después dedicarme a profundizar en esas dos ciencias, tanto como para dejar ese trabajo anterior en una multinacional y bueno, pues después de estudiar dedicarme a compartirlo con los demás, todas estas propuestas de salud integral, ¿verdad? Así que hace 10 años, bueno, pues abrí mi centro de, como os decía, de tratamiento integral de la ansiedad, pero cuyos dos pilares son el yoga y el ayurveda, es decir, que es un centro de yoga, de hatha yoga, de medicina ayurvédica, donde puede ir cualquiera, sea por
objetivo que busque, pero desde luego pueden ir, y es pues muy recomendable, las personas que están teniendo pues una patología de la ansiedad. También, evidentemente, pues tenemos un gabinete psicológico, porque luego os explicaré un poco cómo depende de qué problema de ansiedad tengamos, a qué escala, pues de qué herramientas podemos disponer. Entonces, es un poco mi pequeña presentación. La conferencia se titula ¿Ayurveda para la ansiedad o algo así? Sí, bien. No sé lo que sabéis de Ayurveda los que estáis aquí. ¿Sabéis algo? ¿Hay alguien que no sepa nada de Ayurveda? Porque no me va a dar tiempo a explicar el Ayurveda. Ni siquiera Pero bueno, es una medicina, es un sistema filosófico y médico holístico, es decir, contempla al ser humano como un todo, ¿de acuerdo? Donde todas las partes, física, energética, mental, emocional, consciente, bueno, pues están lo que verdaderamente somos, ¿verdad? Están interrelacionadas y además relacionadas con el entorno, y con el entorno desde el más pequeño, social, hasta el más grande o macrocosmos, ¿no? Nos rigen ciertas leyes de la naturaleza, los biorritmos, y se encarga, como el yoga, de igual manera, son dos ciencias, esto es muy importante que lo entendamos, que no se pueden separar, que nacen en base a la misma filosofía, tienen el mismo objetivo, que es que el ser humano... antes de explicar un poquito qué nos propone esa ciencia que es el Ayurveda, pues creo que para humanizar un poco el asunto, pues os gustaría saber quizás pues que yo hace 15 años pues tuve también un trastorno serio de ansiedad, no solo esa ansiedad o esa angustia, ese estrés que más o menos tenemos la mayoría, sino que ya rebasó ciertos límites y bueno, pues entró en una patología de la ansiedad, ¿no? Que luego si queréis os cuento un poquito más en qué suele consistir. Entonces, pues fue precisamente esa crisis vital o ese experimentar en un grado muy elevado la ansiedad lo que me acercó en ese momento al yoga tomado de una manera seria, desde un punto de vista profundo. Desde el yoga desemboqué en el Ayurveda y es verdad que también en esa búsqueda de soluciones que tenemos todos cuando nos encontramos tan mal, ¿verdad? Tan malitos, que queremos pues solucionar el problema, sentirnos bien, pues también me acerqué a la psicología occidental, a la psicología sobre todo cognitivo-conductual. Como tratamiento para mí es verdad que luego también estuve profundo, descubra su propósito vital y que evidentemente pues lo haga con un estado de desarrollo a todos los niveles. Físico, ahí sería la parte de la salud, que la Ayurveda se encarga de ella, mental, espiritual, que eso es donde entraría el yoga, ¿no? Pero ambas pretenden pues que el ser humano descubra el propósito existencial, ¿de acuerdo? Y recorra ese camino que es la vida pues sin sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta ciencia que nace en paralelo en la India, en paralelo al yoga, base, como os decía, la misma filosofía, que es la filosofía Sankhya, pues como, digamos, diferenciación con respecto a otros sistemas holísticos de medicina, pues nos habla de tres bioenergías que están presentes en el universo, y, por supuesto, por lo mismo, ¿verdad?, en el ser humano, que es un pequeño microcosmos. Cada bioenergía, llamada dosha, pues se encarga de una serie de funciones vitales, ¿no? Y tiene unas sedes en nuestro cuerpo y se corresponden, entre otras cosas, porque no tenemos hoy mucho tiempo, pues con el catabolismo, el metabolismo y el anabolismo. Es la primera, junto con el yoga, la Ayurveda es la primera ciencia psicosomática